Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña cómo interpretar la Biblia. Lección 1. La singularidad de la Biblia. Si alguno de ustedes tiene uno o más ejemplares de la Biblia en casa, permítanme decirles que eso es todo un privilegio. Hubo una época oscura para el mundo en la que tener una Biblia era sinónimo de muerte. Es decir, si hoy sorprenden a alguien con un cargamento de drogas, lo más probable es que le den muchos años de cárcel. Pero si en esos días sorprendían a alguien con una Biblia, le podía ir mucho peor. ¿Qué les hacían? Muchos eran torturados y otros llevados a la guillotina o a la hoguera. ¿Y por qué? Porque la iglesia tradicional, la que dominaba el mundo en aquella época oscura de la historia, no quería que las personas conocieran la verdad acerca de la gracia de Cristo. Un día, un valiente hombre de Dios llamado Juan Wycliffe decidió traducir la Biblia al idioma del pueblo. Tardó muchos años en conseguirlo, y cuando lo logró, muchos pudieron leer la Biblia por primera vez. Casi todos los que la leían renunciaban a la autoridad de un corrupto papado y se sujetaban a la autoridad de la palabra de Dios. Gracias a él, una gran reforma estaba a punto de iniciar. Para el papado, lo que había hecho Juan Wycliffe era imperdonable, así que le acusaron de hereje y planeaban llevarlo a la hoguera. ¿Y lo lograron? No. Antes de que le pudieran echar mano, estando él predicando en su iglesia, cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo. La muerte libró a Juan Wycliffe de la mano de sus enemigos, pero no lo pudo librar del odio que éstos conservaron en sus corazones. En ellos quedó un enorme sinsabor. Querían darle muerte con sus propias manos. Así que 40 años después, el papado no resistió más su odio hacia él. El cuerpo de Wycliffe fue exhumado y llevado a la hoguera. ¿En serio? Sí, sus huesos fueron quemados públicamente y sus cenizas arrojadas al arroyo más cercano. Ese arroyo llevó las cenizas a los ríos a los mares y los mares al océano. Y así como sus cenizas se esparcieron por todo el mundo, su obra también, pues no hay un idioma oficial en el planeta al que la Biblia no haya sido traducida. ¿Lo notan? Ese libro, que a veces dura tanto tiempo cerrado en nuestras casas, es un libro muy singular. Ningún otro libro ha sido tan amado y tan odiado. Muchos, como Wycliffe, han sufrido la muerte por su causa. Otros se han convertido en asesinos creyendo así honrarla. ¿No creen que vale la pena saber por qué la Biblia es un libro tan especial? ¡Sí! Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué hace de la Biblia un libro tan singular? En primer lugar, su tema principal. Cada libro que existe tiene un tema principal. Este puede ser político, religioso, bibliográfico o muchos más, pero si bien cada uno de ellos nos aporta algo importante, el único libro que ofrece vida eterna para cada ser humano es la Biblia. Si bien podrán encontrar matemáticas, geografía, poesía y un gran número de historias, su tema principal es una persona, Cristo Jesús. Él es el centro y el objetivo de toda la Escritura. Él mismo les dijo a los fariseos: Ustedes escudriñan las Escrituras, porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Lo notan? Todas las Escrituras testifican de Jesús. Un día, dos hombres salieron de Jerusalén a Emaús, y como el camino era de unos 11 kilómetros, estuvieron hablando de todas las cosas que habían acontecido en Jerusalén. ¿Y qué aconteció? Jesús había muerto, y mientras caminaban, un tercer hombre se les acercó y les preguntó de qué tema hablaban. Uno de ellos le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y ellos le contaron todo lo que había sucedido, pero luego de escucharlos les dijo:
Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ese tercer hombre era Jesús, había resucitado y les comenzó a explicar a través de todas las escrituras, es decir, desde Moisés y todos los profetas, lo que de él decían. Por eso es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos las escrituras, porque ellas nos hablan de aquel que dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tenemos a Cristo, tendremos la vida eterna. En segundo lugar, su origen. Cada libro que existe tiene su autor o autores, y la Biblia también los tiene. ¿Cómo así? ¿Tiene más de un autor? Sí y no. Ahora sí me confundí. Les explico. Sí, porque la Biblia fue escrita por más de 40 personas, los cuales se convierten en sus autores por escribirla, pero no porque esos hombres fueron dirigidos por el autor principal, Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, el origen de la Biblia es divino y no meramente humano. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos, como Moisés, estaban destinados a ser reyes, o como Daniel, a ocupar altos cargos. Otros eran médicos o sencillos pastores. Algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. Y a pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. La Biblia es única. No hay otro libro sagrado ni religioso como este. Por tanto, debemos aprovecharla ahora que la podemos leer. En tercer lugar, sus profecías. Aproximadamente un 35% de la Biblia son profecías. Dios anunció con antelación lo que habría de ocurrir, y esto es especialmente cierto en las muchas profecías del Antiguo Testamento que anunciaron con antelación el nacimiento, la vida y el ministerio de Jesús. ¿Y cómo sabemos que esas profecías fueron escritas antes de Cristo y no después? Muy buena pregunta. En realidad, podríamos mencionar varias evidencias, pero hay una en especial que les va a sorprender. En la primavera de 1947, un joven pastor beduino deambulaba por el desierto de Judea a las orillas del Mar Muerto. Andando por ese árido y rocoso lugar, una cueva le llamó la atención, así que decidió entrar, y allí, en medio de una gran cantidad de cerámica rota y escombros, protagonizó el hallazgo arqueológico más importante del siglo pasado. Descubrió los rollos del Mar Muerto. ¿Los rollos del Mar Muerto? Sí, más de 800 rollos con fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto del libro de Esther. El rollo de Isaías, que es el libro que contiene las más dramáticas profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, estaba casi intacto. Cuando les hicieron las pruebas de fechado, carbono 14, paleográfico y de escribas, descubrieron que esas profecías fueron escritas unos 100 años antes de que Jesús naciera. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! Así es. Ahora tenemos evidencia de que las profecías de Jesús contenidas en el Antiguo Testamento son las mismas profecías mesiánicas que existían antes de que Jesús caminara sobre esta tierra. Y así como se cumplió su nacimiento, su muerte y su resurrección, podemos estar seguros de que también se cumplirá el último evento profetizado acerca de él, su segunda venida. En cuarto lugar, su historia.
La línea histórica del Antiguo Testamento se centra en la historia de un pueblo que espera al Mesías prometido, y el Nuevo Testamento se centra en el cumplimiento. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Buenos días a todos, les damos una bienvenida a esta nueva transmisión online en este día santo sábado, un poco frío, pero eso esta mañana no nos va a interrumpir porque estamos todos en casitas calientitos. Les contamos que hoy en la tarde empieza la semana de oración a las 7 de la tarde y vamos a dejar un pequeño video promocional de inicio de esta semana. La Semana Santa es el evangelismo que realizamos para recordar la Pascua, y este año se realizará de una forma diferente. Por eso te invitamos a vivir la mejor Semana Santa de tu vida. Del 4 al 12 de abril, cada casa será un hogar de adoración, esperanza y evangelismo. Reúne cada noche a toda tu familia y confirma que la sangre de Jesús está en los umbrales de su casa. Cada noche disfrutaremos de un episodio de la serie cinematográfica Amor escrito con sangre. Un consejo es recordarle a los amigos por lo menos 15 minutos antes. También aprovechen enviar el link del programa para que así estén mejor preparados. Y lo más importante, aprovecha esta semana especial para evangelizar. Ore, mande mensajes a los amigos, familiares, personas que están apartadas de Jesús. Viralice esperanza. Otra cosa que puede hacer es compartir el link de los programas que serán transmitidos por la internet, además de los contenidos que fueron divulgados por la iglesia y por la red Nuevo Tiempo. Usted puede hacer de que esta Semana Santa virtual sea increíble por WhatsApp, por Skype o a través de otras herramientas digitales. Después de la programación, llame o mande un mensaje a sus amigos para poder interactuar y saber qué les pareció el programa, ¿ok? La Semana Santa 2020 será en su casa, así como tiene que ser la casa de Dios. Bueno, después de haber visto este video, quedan todos invitados para que se vuelvan a conectar hoy día a las 7 de la tarde. Antes de comenzar este sermón, vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Señor, en esta mañana invocamos tu nombre, Señor. Invocamos tu Santo Espíritu que more en medio de nosotros, de cada uno de los que nos están viendo en sus hogares, Señor. Y pedimos que el sermón de esta mañana sean tus palabras para que llegue al corazón de cada persona que necesita de tu amor, Señor, de tu consuelo. Quédate con nosotros hoy y siempre, por Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana el sermón se trata de la oración. El diccionario nos da una definición y nos dice que la oración es la acción de comunicarse con Dios, ya sea para dar gracias, para hacer una petición o simplemente para expresar nuestros pensamientos y las emociones para buscar una guía y una dirección para nuestra vida. La oración ha existido siempre, desde que creó Dios el mundo. Nuestros primeros padres fueron privilegiados. Adán y Eva en el huerto del Edén eran visitados por Dios y podían conversar con Él de forma directa. Ellos tuvieron un gran privilegio. Después de que hubo la caída, entró el pecado en el Edén, ellos perdieron esa conexión física con Dios, pero aún tenían el privilegio de escuchar su voz directamente. Ellos podrían hablar con Él y escucharlo como nosotros escuchamos a un amigo. Dios visitaba a Adán y Eva en el Edén, como un amigo nos visita en nuestra casa y comparte una buena conversación. Antes de la venida de Jesús a la tierra,
Jesús cuando vino dejó una oración tipo cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Dios le dio una oración, Jesús en ese tiempo. Pero antes de que Él viniera no había un tipo de oración, no había un formato. Simplemente era una conversación con Dios y lo único que necesitaban era tener fe. En 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, 9 al 12. Dice el versículo 2. Nos cuenta que Elcana tenía 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía 2 hijos, pero no hacía Ana. Ana se levantó después de comer, versículo 9, para que vamos todos juntos leyendo. Dice, y Ana se levantó después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura y le hizo un voto y le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de esta tu sierva tuya, te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. La oración de Ana fue una oración desde el fondo de su corazón. Ella lloró e hizo voto ante Dios. Ella tenía una gran amargura en su corazón al no poder ser madre, y más que su rival, podríamos decir, de esa época Penina, ella sí podía tener hijos. Entonces para una mujer es un tema bastante complejo. Y a razón de eso Ana sufría mucho, a pesar de tener todo el amor de su esposo, que era la esposa preferida, le daba todo lo que ella quería, aún así no podía ser feliz. Y Elcana le preguntaba, pero ¿por qué no eres feliz? ¿Qué te falta? Y ella le decía, me falta un hijo. Entonces ella en el templo desahogó su amargura delante de Dios y Dios fue su confidente, le contó su pena, le lloró su amargura y le hizo un juramento, un compromiso hizo ella con Dios de entregar a su hijo apenas tuviera la edad suficiente para poder quedar en el templo. Nosotros nos desahogamos con alguien de confianza, un familiar, un amigo. A veces la mamá se transforma en una amiga ya siendo adulto, o el papá, al cual podemos contar nuestras penas, nuestra molestia, nuestra rabia, nuestro desánimo, los proyectos, poder contarle a alguien la felicidad que nos da el tener éxito. Dios también le gusta que nosotros le contemos de esa misma manera nuestros éxitos, nuestras penurias, nuestra rabia. Si estamos enojados con Él, tengamos la capacidad de decirle, Señor, estoy enojada contigo porque yo te pedí esto y tú no me lo diste. O yo quería hacer esto y no me resultó. Esa misma confianza que nosotros tenemos con un amigo, Dios quiere que la tengamos con Él. Seguimos con el versículo 12 de 1 Samuel, capítulo 2, dice, mientras se refiere a Ana, ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observó mover los labios. Como vemos aquí, si bien Ana estaba orando en silencio, pero ella movía la boca, y Elí pensó que ella estaba ebria, pero fue su forma de hacer la oración para hablar con Dios. Ana se retiró, dice, después del templo, con la certeza de que Dios la había escuchado. Sintió paz en su corazón, volvió a comer y volvió con su esposo a su casa, tranquila y con paz. Sabemos que al tiempo Dios le regaló un hijo, al cual ella llamó Samuel, y ya estando en edad de poder llevarlo al templo para servir a Dios, ella se lo entregó. Y no se lo entregó con amargura, sino que se lo entregó con felicidad, porque Dios le dio la posibilidad de ser madre, y ella, como había hecho una promesa con Dios, esa la cumplió. Porque si nosotros le prometemos algo a Dios, así como Él cumple con nosotros, nosotros también tenemos que cumplir con Él. Ahora la oración, uno dice, yo oré en la mañana al salir de mi casa, estoy protegido para el resto del día. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos orar en el día?
una vez la mañana, una vez la tarde, o como lo hacía Daniel, como nos cuenta el libro de Daniel, que dice que Daniel oraba 3 veces al día. Él abría sus ventanas de par en par de su casa y él se dedicaba a orar a Dios en ese tiempo. Sabemos que Daniel interpretó varios sueños al rey, que el rey ni siquiera se acordaba de los sueños que él tenía. Entonces era como muy complicado que Daniel pudiese interpretarlos. Entonces era un poco complicado que con 3 oraciones al día Daniel pudiese revelar el sueño del faraón. Entonces Daniel no solo, podemos ver que aquí que no bastaban 3 oraciones en el día, sino que él tenía que orar más veces y para que Dios pudiese ayudarle en la revelación de los sueños. Dice que Daniel tenía una preparación especial. Él también ayunaba y oraba para que Dios le pudiese dar la interpretación de esos sueños. Cada paso, cada decisión que Daniel tomaba, consultaba con su gran consejero, consultaba con Dios. Daniel nada hacía sin preguntarle a Dios. En el libro de Daniel, el capítulo 9, versículo 3, nos dice: entonces me puse a orar, a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. En este capítulo 9 es una oración especial que hace Daniel, un petitorio bastante largo, donde él reconoce las muchas faltas del pueblo y lo malo que ellos habían hecho ante los ojos de Dios. Entonces Daniel se preparó de forma especial para esta ocasión. El versículo 3 dice que no solo oró, sino que también ayunó y se vistió de luto. En esa época se ponían ropas viejas para demostrar que ellos estaban de luto o tenían un problema o una preocupación. El motivo del ayuno que realizaba Daniel, o que se pueden realizar hasta hoy en día, era con la salvedad de poder estar con los 5 sentidos puestos en lo que en este caso Daniel estaba haciéndole una petición de ruego y a Dios por el perdón del pueblo, porque no solamente era de él, sino que de todo el pueblo. Entonces él necesitaba estar concentrado. Cuando nosotros nos alimentamos, el cuerpo, para poder digerir el alimento de mejor manera, nos lleva al descanso. Nos da sueño, estamos más letargados, entonces nos cuesta levantarnos, empezar a trabajar o hacer alguna actividad. Por eso Daniel hacía ayuno, para poder estar concentrado, como les decía, con sus 5 sentidos en la oración y en el ruego que hacía a Dios. El versículo 19 nos dice: Señor, escúchanos, Señor, perdónanos, Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y tu pueblo. Daniel termina su oración en el versículo 19 hablando de un Dios que perdona, un Dios que escucha, que pone atención a las peticiones de sus hijos. Nos podemos dar cuenta que Daniel no solo oraba 3 veces al día, lo hacía cada vez que él necesitaba tomar una decisión importante frente a cualquier conflicto, frente a cualquier conversación que él podía tener con el rey o ante los deberes que él tenía como gobernante. Él pedía la ayuda de Dios para andar en rectitud, no solamente delante del faraón, sino que también delante de las demás personas. Y de esta manera, con esta rectitud que él guiaba su vida a Dios, también hablaba de Dios sin necesidad de tener que hacerlo. Con su vida, con su ejemplo, hablaba de Dios. Muchos preguntan, ¿para qué la oración? ¿Para qué sirve? A veces pienso que Dios no me contesta o que simplemente se olvida de uno. Pero la oración tiene muchas bendiciones, y no solamente bendiciones
materiales. Es una bendición espiritual para nuestra alma muy grande. El libro de Salmos tiene escritas muchas oraciones y de cuales hay muchas escritas por el rey David, que son oraciones de súplica, de agradecimiento, de ruego, de amargura. El Salmo 23 es muy conocido por todos nosotros, a la gran mayoría nos hacen aprendernos este salmo desde pequeños. Y lo vamos a leer hoy día en la mañana para ir comentándolo. Dice el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí podemos resaltar que dice el Señor es mi pastor, por ende nada me va a faltar. Así como el pastor guía a su rebaño, lo protege, Dios guía a sus hijos en este mundo turbulento que estamos viviendo hoy en día, y solo si nosotros lo permitimos, Él va a guiar nuestras vidas. El versículo 2 dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Dios nos da fuerza ante el conflicto, ante los problemas que nos presenta esta vida, y nos guía en rectitud. Cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que hay problemas en nuestra casa, en nuestro trabajo, siempre le vemos una oración a Dios. No necesitamos en ese momento de angustia un lugar específico ni estar de rodillas. Necesitamos simplemente elevar nuestra mente a Dios pidiéndole su ayuda, su guía. El versículo 4 dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Ante la adversidad y los problemas de la vida, siempre Dios está a nuestro lado. Aunque en el momento de conflicto sintamos que estamos totalmente solos, Dios está parado a nuestro lado para guiarnos. Solamente tenemos que tomarnos de su mano. El versículo 5 nos dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Esta es una linda esperanza lo que termina este Salmo de David. Y Salmo, recordemos nuevamente que fue una oración que él hizo a Dios. Dios es nuestro proveedor. Él nos da descanso, nos da alivio, da paz a nuestras almas. Nos guía en rectitud. David anhela estar en el hogar celestial que Dios nos ha prometido. Imagínense hace cuántos ya miles de años que David vivió y él ya tenía la esperanza de que Dios lo iba a llevar al hogar celestial a vivir junto a él. Tenemos otro salmo también que nos habla a nuestra alma, el Salmo 91, que también fue escrito por el rey David. Este salmo habla de un Dios protector, si lo ponemos nosotros como refugio. Dice el Salmo 91, versículo 1. 1, 2 y 3 vamos a leer. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y mortíferas plagas. Esta parte está hecha para los días de hoy, como que nos está hablando a nosotros. Nosotros estamos viviendo una gran pandemia, una plaga a nivel mundial, que muchos la denominan guerra sin fuego, sin ametralladoras, sin bombas nucleares, con la finalidad de diezmar al mundo. Muchos hablan, científicos o personas que se atribuyen tener la capacidad de poder definir esto, dice que es para limpiar el planeta, diezmarlo, limpiarlo y poder dar espacio a nuevas generaciones, porque el planeta ya está muy lleno de gente, muy saturado, muy contaminado. Y la idea con empezar a diezmarlo es que el planeta se limpie. El otro día mostraban en las noticias, mostraban Venecia, que Venecia el agua nuevamente volvió a tomar su color cristalino, volvieron a ver peces ya que están en cuarentena, no hay seres humanos que lo contaminen.
Entonces en eso ellos se basan para decir que esta plaga está limpiando el mundo. Pero sabemos que Dios es el dueño de este mundo, Él lo creó, está en sus manos, y no es el ser humano que va a decidir si lo limpia o no lo limpia, sino que es Dios el que define eso. Y regocijémonos porque estas señales anuncian que cada vez está más cerca la venida de nuestro Señor, que Él pronto vendrá a buscarnos. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ellos murieron tal vez en la esperanza de la segunda venida, pero nosotros estamos viviendo señales más cercanas y más tangibles de que Dios está cerca. Así que nos tenemos que regocijar porque estamos a las puertas de poder vivir con Él nuevamente. El versículo 4 de Daniel, continuamos, dice: pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Dios tiene el poder de cuidarnos de este virus, de que no nos pase nada. Con su Santo Espíritu, su velo, su protección, no nos va a pasar nada. Y si nos llega a pasar algo, Él nos va a proteger para que tengamos la fortaleza física de poder sobrellevar esta enfermedad. Él nos cubre con sus alas, dice. Bajo sus alas estaremos seguros. Pero esto no quiere decir que nosotros también nos vamos a exponer al contagio. Vamos a ser irresponsables de salir, ir a los lugares más complejos donde se puede contaminar, que son los supermercados, las grandes plazas. Nosotros también debemos ser prudentes en cuidarnos y no exponernos. El versículo 5 nos dice: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, el Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Versículo 11 dice: porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropiece con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Como les decía, esta es otra oración que está muy propicia para nuestros tiempos. Aquí David resalta los atributos que Dios tiene hacia nosotros. Él ve cómo Dios protege a cada uno de nosotros. David en su vida como rey, y antes también de ser rey, no fue una vida fácil, tuvo muchas complicaciones, como las que nosotros podemos tener hoy en día. Pero él tuvo a su gran guía, a su gran protector, que fue Dios. En cada cosa que él hacía buscaba la protección de Dios, a pesar de que él pudo haber cometido muchos errores, y sí los cometió tanto siendo rey, pero él sabía que Dios estaba a su lado para tenderle su mano ayudadora y poder nuevamente levantarlo y ponerlo en pie. Estudiando un poco el libro de Daniel, se puede ver y develar que él era una persona un poco depresiva, melancólica. Y esto llevó a que nos dejara estos bellos salmos escritos en la Biblia. Y siempre este Salmo 91 es tan especial para nuestro tiempo, y lo que podemos resaltar de él, que dice que Él nos protegerá, que Dios nos protegerá bajo sus alas. Como hay un himno que dice: bajo sus alas seguro descanso. Y así es como nos tenemos que sentir en nuestros momentos. David enaltece en magnitud el amor incondicional que Dios tiene por cada uno de nosotros. Vamos a leer el libro de Mateo 26,
versículo 37 al 44. Y dice, el versículo 37 Jesús habla y dice, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Fíjense en lo que dice, Jesús comenzó a sentirse triste y angustiado. El versículo 38 dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. El versículo 39, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, les encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Versículo 44. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Podemos ver que Jesús, estando en la tierra, mantenía una conexión directa con su Padre. Él oraba constantemente. Su triunfo aquí en la tierra no radicó en haber sido el Hijo de Dios. Tal vez podemos decir, el Hijo de Dios tenía más fuerza, tenía más fuerza de voluntad para poder hacer lo que su Padre le pedía, sino que su triunfo radicó en la constante oración, en la constante comunión que él tuvo con su Padre, con Dios. Satanás estuvo luchando en todo momento, en los 33 años que Jesús vivió en la tierra, por tentarlo, por atacarlo. Ya podemos ver que cuando nació Jesús, mandaron a matar a todos los bebés para poder exterminar a Jesús. Fue en los primeros ataques que hizo Satanás, pero Dios lo protegió hasta su adultez, la juventud, adulto. Ya Jesús tenía ese contacto con su Padre para poder combatir las tentaciones que Satanás le hacía. Satanás llegó al punto de ofrecerle el mundo, devolvérselo con tal de que lo adorara. Fue tal la desfachatez que él tuvo con Jesús, el Hijo de Dios, de ofrecerle lo que él mismo había creado, pero Jesús constantemente lo rechazó, porque decía que no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra de la que sale de la boca de Dios. En Mateo 26 vemos cómo Jesús tuvo una gran angustia. Nosotros decimos, pero ¿cómo Jesús va a tener angustia si era Hijo de Dios? ¿Cómo iba a estar en esa forma? Nosotros necesitamos angustia, nosotros nos angustiamos por nuestros problemas. Pero Jesús sintió como ser humano esa angustia y le pidió a su Padre la opción de poder pasar ese sufrimiento, de no tenerlo. Pero siempre al final le decía, hágase tu voluntad. Entonces Jesús le decía a Dios, su Padre, yo no quiero hacer esto. Estoy angustiado, no quiero pasar por esta agonía. Pero si es tu voluntad, lo voy a hacer. ¿Se fijan que él le decía a su Padre lo que él sentía? No tengamos miedo de decirle, no estoy de acuerdo, Jesús, Dios, con lo que tú haces, lo que me estás pidiendo, pero ayúdame a entenderlo, ayúdame a aceptarlo para poder seguir en tus caminos. Imagínense que si Jesús, que era el Hijo amado de Dios, Jesús participó en la creación de este mundo, necesitaba de la comunión directa con Dios todos los días, ¿cómo más nosotros, como seres caídos, como hijos de Dios, necesitamos esa conexión con Dios, orar día a día y más en este tiempo, en estos días que estamos viviendo de aflicción? La oración unida a la fe, esa fe como un grano de mostaza, es poderosa, puede hacer milagros en nosotros. A través de la oración, nosotros podemos ver, estos salmos nos han mostrado, que nosotros tenemos un Dios que escucha.
Muchas veces nosotros pagamos un psiquiatra, un psicólogo para que escuche nuestras penurias, nuestras aflicciones, pero jamás nos sentamos, oramos y elevamos nuestro corazón a Dios. Y Dios está dispuesto a escucharnos sin cobrar ni un peso. Jesús es nuestro confidente, es consejero, es protector, es nuestro guía, es nuestro amigo, es nuestro refugio, es el mejor psicólogo y nos da su amor. Imagínense todos los beneficios que tenemos solamente por orar. Y por orar no hay un costo, no hay un pago de por medio. Es solamente tener fe como un gramo de mostaza y tener la certeza de que Dios nos escucha y, lo más importante, nos responde. No nos responde como nosotros queremos. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Nosotros no podemos esperar que oramos, nos levantamos y ya Dios nos contestó, nos dio la respuesta que nosotros queremos. A veces nosotros decimos, Dios no nos contestó, y sí nos contestó, pero la respuesta no era la que nosotros queríamos, no era la que nosotros esperábamos. Él nos respondió otra cosa. Muchas veces cuando nosotros somos niños están nuestros padres y vamos a decir, papá, mamá, quiero esto. Y nuestra respuesta que nosotros esperábamos era un sí, y la mamá o el papá decía, no, pero espérate, tal vez más adelante, o analicémoslo. Es la misma respuesta que Dios nos da como Padre a nosotros. Nos dice, sí, vamos, ok, haz eso. Nos dice, no, espérate, no es bueno para ti, tengo algo mejor preparado para ti, pero ten paciencia, espérate. Y eso es lo que nosotros a veces nos hace falta, la paciencia y el saber escuchar lo que Dios nos está respondiendo. Y que tenemos que pensar que no, siempre tener presente que Dios no nos va a contestar como nosotros queremos que nos conteste. Sus maneras, sus respuestas son distintas a las que nosotros esperamos. Orar es el acto de abrir nuestro corazón, como nosotros le abrimos el corazón a aquel amigo confidente que tenemos, a aquella amiga, a aquella mamá, a aquel papá. Pero esta vez es orar con Dios a alguien que no vemos. Pero si queremos saber de Él, basta mirar la naturaleza, basta mirar el vasto mar para saber que hay un Dios grandioso que creó todas esas cosas. Y que ese mismo Dios grandioso que creó este planeta, este universo, está esperando que nosotros elevemos nuestra mente y nuestro corazón a Él. Él sabe que nosotros lo necesitamos, pero nosotros tenemos que llegar a Él. No podemos esperar, tal vez nosotros como mamá sabemos que nuestros hijos quieren alimento o lo necesitan y se los damos. Dios también nos da el alimento, pero hay otras cosas que nosotros sabemos que necesitan, pero si, por ejemplo, una tarea del colegio, nuestro hijo no nos pide ayuda, ya tiene, 15 años, no nos pide ayuda, nosotros decimos, es tu responsabilidad, tú la tienes que hacer. De la misma manera, Dios sabe nuestras necesidades, pero Él quiere que tengamos esa unión, ese contacto con Él, para que Él nos pueda ayudar. La oración no baja a Dios al lado nuestro aquí, sentarse con nosotros. Tiene una gran virtud. La oración nos eleva a nosotros, a Dios, hacia su trono, hacia sus pies, que eso es una cosa maravillosa, una gran bendición que Dios nos pueda llevar ante su Padre. La oración, como vemos, está llena de beneficios, está llena de bendiciones. Para orar no hay horario, no hay raza, no hay color, no hay edad, no hay un lugar, no hay un momento y no hay una aflicción. La oración tiene que ser una comunión constante con nuestro Dios para que nuestra vida pueda fluir gracias a la misericordia que Dios nos da. Espero que este sermón nos sirva a todos. En el tiempo que estamos viviendo en esta pandemia, la oración es fundamental para que Dios nos guíe en nuestras vidas, que nos ayude a ser prudentes y siempre poder estar frente a su presencia. Les recuerdo nuevamente que a las 7 de la tarde va a comenzar esta Semana Santa online y quedan todos invitados para poder compartir la palabra de Dios. Vamos a orar ahora para poder terminar este sermón. Señor, te agradecemos tu infinitas misericordias, todo lo bueno que tú eres con nosotros, por ser nuestro confidente, por amarnos, por ser nuestro amigo, nuestro guía, nuestra luz en este mundo. Te pedimos que nosotros nos ayudes a que nosotros no nos apartemos de ti, no soltemos nuestras manos y que nuestra oración pueda ser la guía que tú nos puedes entregar para dirigirnos en nuestra vida y también para poder
llegar con tu palabra a otras personas. Quédate con nosotros hoy y siempre, y con todas las personas que nos están viendo a través de internet, que tú también les bendigas con tu Santo Espíritu y los cuides a cada uno. Por Jesús, amén.